Hola a todos, buenos días, buenas tardes de Madrid. Bienvenidos a este primer informe de mercado del año 2026. Feliz año a todos. Gracias por asistir a este webinar y vamos a comenzar con el informe de mercado del día de hoy, que viene, bueno, como me imagino que entenderéis, es la actualidad manda y obviamente la situación entre Estados Unidos y Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro el pasado fin de semana, pues bueno, marca un poco lo que viene siendo el ritmo de los mercados en la sesión de hoy. ¿Vale? Eh, Como digo, es el lunes 5 de enero, primera semana completa del año, con un mercado que mantiene en tono constructivo, ¿vale? Pero bajo la sombra del shock político de alto impacto por la operación militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. El contexto global, ¿vale? Riesgos geopolíticos sin dislocación de precios, ¿vale? Le hemos titulado a esta diapositiva. El fin de semana estuvo marcado, como comentaba, por la operación militar Absolute Resolve, mediante la cual fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en Caracas, ¿vale? El suceso ha generado tensión diplomática, como obviamente de esperar, demandas ante la ONU y estar incierto en Venezuela debido a la posible transición, el cambio de poder y bueno, pues todo lo que va a pasar con los recursos naturales, tanto el petróleo como los minerales, que tiene Venezuela y bueno, pues es un país rico en ese sentido. Eh, Sin embargo, el impacto inmediato sobre los mercados ha sido moderado y táctico, no estructural. Los futuros de Wall Street abren con un sesgo positivo. Esta mañana teníamos los futuros que estaban en positivo, siendo el Nasdaq quien lideraba los futuros, ¿vale? Por ejemplo, subió un 0,57%. Standard Poor's subió un 0,25% y el Dow Jones es el que estaba más plano, en torno a 0,02, y el Russell 2000, pues bueno, el futuro venía completamente plano. Luego ahora veremos cómo abren los mercados. El pasado viernes el cierre fue mixto, ¿vale? Como podemos observar. El Nasdaq retrocedió ligeramente un 0,03%, ¿vale? Ligera caída en el mercado, en el sector tecnológico, mientras que el Russell fue el protagonista con una subida superior al 1%, ¿vale? En la primera sesión del año 2026. Dow Jones y Standard Poor's ganaron positivo, Standard Poor's en torno a un 0,20% y el Dow Jones un 0,66%, ¿vale? La lectura táctica de esto es que el riesgo de Venezuela eleva la utilidad, ¿vale? Con la lectura táctica con los futuros, pero los flujos siguen prestando activos de crecimiento y refugio y refugio. Por el momento el petróleo no se ha visto muy afectado, como vamos a ver a continuación. El petróleo, por el momento, ignora el ruido geopolítico. Luego pasaremos a MetaTrader y veremos la situación técnica, tanto de petróleo Brent, que bueno, sí sube ligeramente, pero bueno, realmente no estamos encontrando un shock en el petróleo. Pese al impacto diplomático, el West Texas esta mañana cedía un 0,68%, ¿vale? Reflejando que el mercado prioriza el exceso de la oferta global frente al riesgo geopolítico, ¿vale? Recordemos que Venezuela produce menos de 1% del volumen mundial, aunque es el que más tiene reservas. El ataque no afectó infraestructuras energéticas, es decir, la producción de petróleo va a seguir igual, no ha habido ningún problema. Incluso Donald Trump anunció que las empresas petroleras americanas, bueno, van a empezar a poder invertir y explotar el crudo venezolano, entonces, bueno, pues se va a incrementar probablemente la cuota. La OPEP, por el momento, mantiene las cuotas elevadas, es decir, el incremento de la producción, y la demanda global sigue débil por el momento, ¿vale? En el corto plazo, pues bueno, la volatilidad táctica se estructura tendencia bajista, hay volatilidad, en el medio plazo deberemos estar atentos a las señales de apertura del sector energético venezolano. El oro y la plata, ¿vale? Por su parte, extienden su dominio, ¿vale? Estos dos fueron los dos activos, por así decirlo, estrella del año pasado. La plata subió más de un 150%, el oro más de un 68%, en su mayor subida del año 79. Y bueno, pues el oro esta mañana acumulaba una subida del 2%, cotizando hasta los 4.427 dólares por onza, y la plata pues impulsaba un 3,5% hasta los 75 dólares, ¿vale? Por onza. Obviamente se ven impulsadas por la demanda de refugio, de activos refugios, tras la operación en Venezuela y expectativas de nuevos recortes de tipo de interés en Estados Unidos, ¿vale? El rendimiento anual, el oro acumula, como comentaba, más de un 68% en los últimos 12 meses y consolida su posición como activo refugio dominante, ¿vale? También se ve un incremento de la demanda institucional, los bancos centrales y fondos mantienen compras activas, reforzando el momento alcista.
El momentum por el momento sigue intacto, zonas de acumulación activas y la estrategia es mantener exposición parcial y aprovechar de procesos para añadir, ¿vale? Veremos, ahora pasaremos a ver los gráficos del oro y la plata en MetaTrader. El Bitcoin. Bitcoin, después de un final de año bastante negativo, pues bueno, en los últimos informes del mercado incluso comentábamos que mientras se mantuviese por debajo de los 90.000, el sesgo seguirá siendo bajista. Bueno, en las últimas 5 sesiones, bueno, pues ha tenido un ligero rebote y el Bitcoin supera los $92.500, ¿vale? Suma la quinta jornada consecutiva con subidas. Esta mañana, cuando hacíamos el informe, subió un 1,18%. Ahora veremos exactamente en MetaTrader cómo cotiza, marcando su mejor racha desde octubre, aunque realmente sigue todavía un 28% por debajo de sus máximos históricos. Es decir, todavía estamos lejos de los máximos históricos. Otra criptomoneda que está siendo protagonista en las últimas horas es el Ripple, que sube con fuerza en torno a un 4,43% esta mañana, por la presión de oferta en exchange, mostrando fortaleza en altcoins seleccionados, ¿vale? Nivel clave para Bitcoin, lo veremos luego en el gráfico, MetaTrader, los 95.000. Romper de nuevo, superar $25.000 por Bitcoin daría credibilidad a un nuevo tramo alcista y confirmaría el cambio de tendencia, ¿vale? El dólar. El dólar, obviamente, es otro activo que está siendo protagonista en las últimas horas. De hecho, vamos a ver cómo se está fortaleciendo. Está actuando otra vez como activo refugio debido a la inestabilidad, bueno, pues generada por la situación entre Estados Unidos y Venezuela. Eh, Encadena 5,60 al alza y el euro dólar cae de 1,17, ¿vale? Apoyado por el risk-off tras Venezuela y las minutas más hawkish de la Fed que reducen expectativas de referencia, ¿vale? Fortaleza técnica en el dólar, ¿vale? Es coyuntural, impulsada por la versión al riesgo. Escenario alternativo, si el mercado vuelve a descontar recortes, el sesgo bajista reaparecerá. Y el impacto en activos, pues obviamente un dólar más débil apoyaría al oro, a la plata y a las criptomonedas, ¿vale? Entonces, una fortaleza del dólar pues, puede hacer que tanto la plata, el oro y el Bitcoin o las criptomonedas pues no suban tanto como a lo mejor deberían estar subiendo porque el dólar se está fortaleciendo. Eh, El cierre, más o menos, simplemente hablar de que la semana arranca con un evento geopolítico de alto perfil, obviamente, pero el mercado muestra madurez y disciplina táctica en su respuesta inicial. El oro y la plata lideran, el Bitcoin en racha positiva, el petróleo está presionado, pero por el momento no estamos viendo está ignorando el shock político, no estamos viendo ningún movimiento significativo en tanto a la alza como a la baja, y el dólar pues se está comportando como activo de refugio, ¿vale? Claves para seguir de cerca, pues bueno, pues obviamente el primer punto es seguir la evolución geopolítica, seguir cómo evoluciona la situación entre Venezuela y Estados Unidos, ver si finalmente en Venezuela la transición es pacífica o no, si puede haber enfrentamientos civiles, si puede haber una guerra civil. Bueno, pues eso obviamente afectará muchísimo a la estabilidad de la zona, sobre todo al petróleo. Los datos laborales de Estados Unidos, este viernes conoceremos el NFP, ¿vale? Muy importante, habrá que dar un dato clave porque bueno, nos puede dar muestras de la posible futura política monetaria de la Reserva Federal. Y el seguimiento técnico, pues bueno, pues el SP en zonas de 1.900 y Bitcoin en un nivel crítico por 25.000 pues podrían validar las tendencias, ¿vale? Eh, Vamos a pasar a Investing, ¿vale? Vamos a ver aquí la sesión, cómo evoluciona la sesión. Aquí tenemos un cuadro de resumen. Vemos que el IBEX 25 continúa con las subidas en torno al 27%, es decir, tenemos, sigue en positivo el sistema español, sigue con racha alcista. Vemos que el mercado americano pues ya tenemos la apertura y vemos que ha abierto los cuatro índices han abierto en positivo, ¿vale? Dow Jones un 0,68%, Standard Poor's 0,53%, el Nasdaq 0,55% y el Russell un 0,40. Es decir, tenemos los cuatro activos en positivo. En, en materias primas, el oro, como comentábamos, está subiendo un 2%, el petróleo sube en torno a un 1%, y bueno, la plata sigue subiendo con fuerza en torno a un 6,8%, ¿vale? Vamos a pasar a MetaTrader a continuación. Y bueno, ya en MetaTrader vamos a analizar un poquito más de cerca la situación eh, de cada instrumento. Aquí tenemos el gráfico del oro, ¿vale? El oro, como vemos, marcó máximos a finales del año pasado, del año pasado, el día 29, marcamos máximos históricos, 29 de diciembre, pues superando los $4.550 por onza. Ahora mismo estamos en $4.411 por onza, hemos bajado $100 la onza, pero bueno,
vemos que el oro las últimas horas, ¿vale? Bueno, la normal es de que, bueno, marcamos unos máximos históricos, final de año, bueno, pues esta corrección es entra dentro de lo normal. Vemos como tras apoyarse en la tendencia esta que tenemos aquí blanca, ¿vale? Que viene ya hace mucho tiempo atrás, zona cercana también coincidente con su media de 200 periodos, ¿vale? Pues vemos que el precio ha rebotado y, bueno, estamos otra vez formando una estructura alcista con mínimos crecientes y un posible cruce de medias al alza aquí, en este punto, en las medias móviles, ¿vale? Este cruce al alza pues confirmaría, sería una señal de compra que se podría estar confirmando con este cruce al alza del nivel de cero de MACD y la entrada en sobrecompra acumulada en el stop, ¿vale? Por lo tanto, es importante que veamos cómo se comporta el precio de esta situación. El soporte, si tendríamos esos soportes de aquí, que justamente si añadimos si ese soporte, pues sería, por así decirlo, la zona coincidente con este rango, vemos las medias móviles y está justamente en este nivel de soporte externo que tenemos marcado, en el doble techo que forma aquí entre los máximos históricos, y vemos que es un nivel de soporte externo importante, y vemos que ahora mismo justamente coincide ahí con sus medias móviles, ¿vale? Con las medias móviles de un medio y de corto plazo. Entonces, el soporte principal sería esta zona de aquí. Mientras el precio se mantenga por encima, pues bueno, pues podríamos esperar que se produzca un rebote al alza en busca de nuevos máximos, ¿vale? Vamos a pasar al petróleo, digo, perdón, al petróleo, a la plata. En este caso, la plata vemos que pese a que el año pasado, igual que el oro, marcó máximos históricos, el pasado 29, ¿vale? Aquí sí que hubo un retroceso mayor, aquí tuvimos un retroceso, no queda más fuerte, pasamos de $84 más o menos, $83 por onza, hemos pasado a estos mínimos de aquí, 79, perdón, $70, en el cual, pues, bueno, hemos formado aquí un suelo. Vemos aquí, en este caso, vamos a dibujar, aquí, este sería actualmente el soporte principal. Vemos que el precio ha intentado en hasta 3 ocasiones romper este nivel, no lo ha conseguido, ¿vale? Vamos a ponerlo así, vamos a dejarlo en color rojo para marcar como soporte, peligro, si lo rompemos hacia abajo, y vemos cómo el precio se ha ido otra vez en las medias móviles, no se han llegado a cruzar en ningún momento, siguen las dos, tanto la de medio como la de corto plazo, con pendiente alcista, se han acercado pero no se han llegado a cruzar, y bueno, vemos que el precio, pues bueno, pues tras apoyarse en este soporte, pues ha vuelto a apoyar otra vez sucesivamente en sus medias móviles, y bueno, pues parece ser que estamos formando un nuevo rebote. Hemos pasado en las últimas horas desde $20 por onza a $75 ¿vale? Camino de 76 que vamos a cruzar ahora mismo, ¿vale? Mientras el precio se mantenga por encima, tenemos tres niveles de soporte bastante claros. Mientras mantengamos por encima de los niveles, el siguiente y sigue siendo alcista, ¿vale? Ahora sí vamos a ver el petróleo. Este es el gráfico del Brent, del barril de Brent, en el cual, como podemos observar, el precio cotiza, sigue manteniendo este canal bajista que llevamos siguiendo desde mediados del mes de agosto, ¿vale? Un canal bajista bastante claro. Seguimos cotizando por la zona alta del canal, pero como vemos poco a poco, tanto las medias móviles, las tres medias móviles, todo va superando y va rompiendo en diferentes niveles de soporte, ¿vale? Actualmente el precio se encuentra peleando la media móvil de corto plazo y la zona alta del canal. Tenemos dos resistencias clarísimas. Y bueno, pues mientras el precio no consiga superar de manera sostenible y una ruptura al alza y mantenga más sostenible niveles en torno a 63, $65 por barril, pues no podemos pensar que hemos llegado a formar un suelo, ¿vale? Sí que es cierto que tenemos este soporte en los $59 por barril en el Brent bastante claro, ¿vale? Hemos intentado 3 veces, hasta en 3 ocasiones, romper ese nivel y no lo consigue romper, pero bueno, vemos que realmente el shock o la situación en el petróleo no se está viendo muy afectada pese a la situación en Venezuela. Pasamos al euro dólar, ¿vale? Y aquí sí que vemos lo que comentábamos, que el euro dólar se está comportando como activo refugio en las últimas horas y sí que vemos una fuerte corrección que ha llevado al precio a caer por debajo de 1,17, como comentábamos. No solamente eso, sino también es que ha roto muchos niveles de soporte, incluida la media de 200 sesiones en H4, ¿vale? Si pasamos al gráfico diario, vemos que esa media de 200 corresponde con la media de medio plazo, con la media naranja de 40 sesiones, ¿vale? De 40 periodos y también la está rompiendo hacia abajo, ¿vale? Entonces estamos viendo cómo estamos rompiendo en las últimas horas diferentes niveles de soporte, ¿vale? Y bueno, pues vemos que esto, pues el dólar se está comportando como un activo refugio bastante importante. En el gráfico H4 tenemos no solamente el precio cruza a la baja su media móvil de 200, sino que también tenemos cruza a la baja de medias móviles, aquí, ¿vale? De corto y medio plazo, señal de venta. Aquí tenemos otra señal de venta que era el cruce a la baja de MACD, línea de cero, ¿vale? Y vemos cómo está creciendo en terreno negativo.
y también tenemos una situación de sobreventa, que como comentábamos en muchas ocasiones, una sobreventa o una sobrecompra no quiere decir que va a haber un cambio automático de mercado, sino que una sobreventa o una sobrecompra, perdón, puede significar fortaleza en ese movimiento, ¿vale? Mientras no salgamos de esta sobreventa, el precio puede seguir cayendo, ¿vale? Sí que es cierto que tenemos soportes, pues bueno, el siguiente soporte sería, relevante sería esta zona de aquí que tenemos marcada, este soporte, esta zona de aquí, en torno a 1,16,270 más o menos, ¿vale? Entonces todavía podríamos tener recorrido a la baja. Sí que es cierto que en el estocástico, en el MACD, aquí veíamos una ligera divergencia, se podría decir, ¿vale? Porque tenemos máximos crecientes, pero más decrecientes, y bueno, pues podríamos saber, se podría confirmar esa divergencia bajista, y bueno, pues vemos cómo el precio podría caer hasta 100 niveles, ¿vale? Vamos a pasar a los índices americanos. En la apertura del año, bueno, vemos que hoy estamos subiendo 0,60% más o menos a la línea de Standard Poor's, ¿vale? El gráfico H4. Vemos que tras haber marcado máximos históricos aquí el pasado día 26 de diciembre, bueno, pues obviamente los últimos días del año bajó mucho el volumen, muchos días festivos, bueno, pues hemos visto cómo el precio poco a poco iba corrigiendo hasta el nivel del 50% de Fibonacci en la zona coincidente justamente de su media de 200, ¿vale? De H4. Aquí el precio se ha apoyado, ha formado un suelo y está rebotando con fuerza, ¿vale? Y vemos cómo no solamente ha recuperado el 38,2%, sino que también hemos estado rompiendo el 23,6% y podemos tener aquí ya un cruce de medias alcista también, que podemos ver ahí, un cruce de medias alcista y precio rompiendo la, ¿vale? En este caso vemos que este suelo se podría estar confirmando este mínimo, un buen rebote, y tendríamos que, como resistencia principal, este nivel en verde que tenemos aquí marcado, ¿vale? Que vemos que viene desde aquí atrás, ¿vale? Que fueron máximos históricos en octubre del año pasado, en octubre del 27, más o menos en torno al 27 de octubre, y bueno, pues los máximos históricos que fueron un techo, ¿vale? Que finalmente aquí lo rompimos temporalmente, pero no conseguimos separarnos, ¿vale? Es decir, que nos apoyamos en varias velas consecutivas, varios días, por unos pocos días, pero rápidamente cayó por abajo, ¿vale? Pues la resistencia sería este nivel verde que tenemos aquí, y la ruptura de este nivel nos podría abrir a buscar nuevos máximos históricos, ¿vale? Por el momento, el soporte principal, este nivel lo tenemos aquí, el 50% de Fibonacci y la media de 200. Si pasamos al Nasdaq, el Nasdaq, como hemos comentado en las últimas sesiones, sigue todavía retrasado un poco, ¿no? Al contrario que sí que ha hecho el Dow Jones y Standard Poor's, que marcaron nuevos máximos históricos. En Nasdaq todavía está lejos de los máximos históricos anteriores, ¿vale? Todavía tendríamos recurrir alcista. De hecho, como comentábamos, tenemos este nivel, aquí hicimos un canal lateral, ¿vale? Que luego perdió con bastante fuerza, marcó mínimos, y bueno, que no es capaz de intentar recuperar, ¿vale? De hecho, lo ha recuperado aquí una vez, pero no llegó a la zona superior de este rango lateral, ¿vale? Y se quedó a mitad y otra vez ha vuelto a caer, a apoyarse otra vez a su media de 200, ¿vale? En 200 en H4. Se está apoyando y está intentando otra vez recuperar este nivel que tenemos aquí, esta franja. Entonces tenemos resistencias. Este nivel de aquí sería resistencia, otra resistencia intermedia sería este nivel de aquí, y sobre todo la resistencia principal sería este nivel verde. Mientras el precio no supere esta resistencia, esta franja verde, este nivel de precios de 25.800 más o menos, el sentimiento no podemos esperar que tengamos un fuerte impulso alcista en busca de nuevos máximos, ¿vale? Por el momento tenemos un rango lateral bastante amplio, como estamos viendo, está teniendo el precio por aquí, pero bueno, es importante que consigamos recuperar estos niveles para poder formar un nuevo impulso alcista. Actualmente con un soporte la media de 200 y los mínimos, esto que tenemos aquí, que marcamos el pasado, perdón, estos días fueron en enero, este día fue el pasado viernes, que como comentábamos en Master Club, ¿vale? Tendríamos aquí los mínimos que serían estos dos, este nivel de media de 200 y este mínimo de este nivel de aquí serían los soportes actuales del Nasdaq. El Dow Jones está subiendo con fuerza, vemos que ahora mismo sube en torno a un 90% y está buscando otra vez marcar nuevos máximos históricos, ¿vale? Vemos que tras haber marcado máximos históricos aquí, el precio, ¿vale? Aquí en este punto de aquí, el pasado mes de diciembre, en torno al día 12, marcamos nuevos máximos históricos, el precio comenzó a un movimiento triangular, ¿vale? Poco a poco, dentro de este triángulo así, y estamos rompiendo el triángulo por la banda superior, ¿vale? Y recordad que los triángulos suelen ser figuras de continuación de tendencia, ¿vale? En este caso, el precio vemos como
entró en un triángulo, intentó romperlo aquí con esta pedazo de mecha, pero bueno, se apoyó en su media de 200 y rápidamente fue rechazado, ¿vale? Entonces no ha tenido un cierre, ningún cierre, aunque ha tenido ruptura momentánea, no ha tenido ningún cierre por encima, perdón, por debajo de la línea de soporte del triángulo, ¿vale? Actualmente estamos rompiendo con fuerza, ¿vale? Habrá que ver si finalmente al cierre de la sesión confirmamos esta ruptura, ¿vale? Si tenemos un cierre, pero como vemos ahora mismo estamos marcando nuevos máximos históricos, ¿vale? Pues está superando el nivel anterior y estamos marcando un nuevo máximo histórico en el Dow Jones que podría dirigirse a buscar los 50.000 puntos, ¿vale? Y por último, vamos a analizar el Bitcoin que tenemos aquí. Como vemos, la estructura no ha cambiado prácticamente nada. Sí que es cierto que estamos comprando ahora mismo en torno a 93.000 dólares, ¿vale? En los niveles que estábamos marcando las últimas semanas como niveles importantes a recuperar para poder formar o para poder esperar un nuevo impulso alcista, pero vemos que mientras el precio no consiga mantener, es decir, sí que es cierto que tuvimos esta fuerte caída, hicimos este canal alcista, aquí tendríamos un banderín bajista, ¿vale? Y perdón, una bandera bajista, rompió el canal, pero no cumplió el objetivo, entonces se quedó en mitad, entonces eso es positivo. Y ha estado, como vemos, muy lateral, aquí aguantando, ¿vale? Aguantando el precio. Poco a poco el MACD saliendo de niveles negativos hasta ya otra vez cruzar en sentido positivo, estamos aquí cruzando en sentido positivo. Y bueno, pues vemos cómo el precio se ha apoyado, finalmente ha conseguido romper la media móvil de 18 que tenemos aquí en blanca, que vemos que ha intentado romper en muchas sesiones, en las últimas, bueno, principalmente desde mediados del mes de diciembre, es decir, durante 2 semanas, vemos aquí cómo ha intentado romper, pero no conseguía cerrar ninguna vela alta hasta que finalmente consiguió cerrar alta el pasado día 2, ¿vale? El viernes. Y luego el fin de semana, pues bueno, como sabéis, las criptomonedas también cotizan el fin de semana, pues el fin de semana ha conseguido mantener esa ruptura, ¿vale? Alcista, y bueno, poco a poco vemos cómo el precio está recuperando niveles anteriormente perdidos. Sería muy importante que aquí tuviésemos un cruce de medias móviles. Si las medias móviles se cruzasen al alza, ¿vale? La de medio y corto plazo, pues podríamos tener una señal de compra, ¿vale? Podríamos tener una señal de compra que estamos viendo como el MACD también está entrando en terreno positivo y el estocástico podría estar entrando en terreno de sobrecompra, ¿vale? Entonces, un posible cruce de medias pues podría ser positivo y podría apoyar al Bitcoin en las próximas sesiones. Como digo, mientras no mantengamos, no recuperemos los 95.000, es decir, este nivel de 63,8 de Fibonacci, más o menos, estemos pechando por estos niveles aquí por encima y lo mantengamos de manera sostenida, el sentimiento por el momento sigue siendo bajista, más que bajista, lateral con sesgo bajista, ¿vale? Porque estamos viendo que estamos en un movimiento lateral en este punto de aquí, ¿vale? Ahí nos estamos peleando por este nivel de resistencia, que bueno, los 93.000, como comentaba, ha sido un nivel importante en el último mes, que ha intentado romper varias veces, pero no lo ha conseguido y siempre ha sido rechazado a la baja, ¿vale? Entonces, estamos en un movimiento lateral con sesgo bajista, porque hay una tendencia bajista previa, y la ruptura de este nivel o mantener estos niveles pues, podría impulsar al precio en las próximas sesiones. Y esto es todo por hoy. Gracias por asistir a este webinario. El miércoles tendremos otro y el viernes también. También os recuerdo que el jueves tendremos el webinar de estrategias operativas y que en nuestro canal de YouTube también puedes encontrar pues, diferentes vídeos de formación o tutoriales de MetaTrader o de conceptos de trading. Un saludo y buenas tardes.